Buenas noches, mi nombre es Iván Ardón, estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, extensión Puerto Ordaz. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de Electricidad y Mantenimiento y hoy les vengo a hablar sobre los controladores de tensión. ¿Qué es un controlador de tensión? Un controlador o regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para mantener en un nivel de tensión constante o regulable en algunos casos con un circuito integrado. Los reguladores electrónicos de tensión se encuentran en dispositivos como las fuentes de alimentación de las computadoras, donde estabilizan las tensiones de corriente continua usadas por el procesador y otros elementos. En los alternadores de los automóviles y en las plantas generadoras. Los reguladores de tensión controlan la salida de la planta en un sistema de distribución de energía eléctrica. Los reguladores de tensión se pueden instalar en subestaciones o junto a líneas de distribución de forma que todos los consumidores reciban una tensión constante independiente de cuánta potencia existe en la línea. Tipos de controladores de tensión. Los hay reguladores integrados, están los reguladores conmutados y están los reguladores electromagnéticos. Vamos con los reguladores integrados. Hoy en día, ¿verdad? Es más común encontrar las fuentes de alimentación reguladores integrados. Normalmente son componentes muy parecidos a los transistores de potencia. Suelen tener tres terminales, uno de entrada, un común a masa y uno de salida. Tienen una capacidad de reducción del rizado muy alta y normalmente solo hay que conectarle un par de condensadores. Reguladores conmutados. Los reguladores conmutados solucionan los problemas de los dispositivos anteriormente citados. Poseen mucho mayor rendimiento ya que los transistores funcionan en conmutación, reduciendo así la potencia disipada en estos y el tamaño de los disipadores. Se puede encontrar en tipos de fuentes de ordenadores personales, en electrodomésticos, reproductores DVD, entre otros. Una desventaja es la producción de ruido electromagnético generado por la conmutación a altas frecuencias elevadas, teniendo que apantallar y diseñar correctamente la placa de circuito impreso del convertidor. Reguladores electromagnéticos. Los reguladores electromagnéticos basan su principio de funcionamiento en un autotransformador de columna, sobre la cual se dispone un cursor accionado por un servomotor que en su recorrido suma o resta espiral. Este movimiento es autoajuste, es controlado por un comando eléctrico que se activa a su vez que la tensión de salida se desvía a su valor de calibración, ajustándose automáticamente, y con ello se mantiene permanentemente la tensión de salida estable. La respuesta es lenta a las variaciones, sin embargo es eficiente a las variaciones de tensiones. Las ventajas que ofrece este principio son que cuenta con una alta precisión de un 1.5% y eficiencia del 99%, teniendo la capacidad de sobrecarga de hasta un 500%, sin generación de contenido armónico. Sin embargo, aunque no genera ruido armónico, tampoco lo elimina. Vamos con las aplicaciones y ejemplos. Las aplicaciones: es un dispositivo muy eficiente y muy utilizado en el ámbito de la ingeniería tanto eléctrica como electrónica para realizar proyectos y procesos que se quieran llevar a cabo. A continuación, las aplicaciones que este posee, se encuentran en las líneas de producción, motores de maquinarias DC, iluminación de plantas industriales, sistemas autónomos, líneas empacadoras, equipos de control para máquinas de envasado, sistemas de control y medición y centro de bases de datos. Se puede encontrar aquí el ejemplo del ejercicio. A continuación tenemos una fuente de 3 a 40 voltios. Tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿verdad? Tenemos el regulador, en este caso, y bueno, la puesta a masa.
Ok, vamos con los ejercicios de controladores de tensión. Problema 5.1, ¿no? Queremos construir un circuito estabilizador regulador que entregue a la salida de tensión de 5.1 voltios, sabiendo que la carga consume una corriente máxima de 100 mA, siendo este igual a 0, y dispone de una alimentación que varía entre 9 y 10 voltios. Los diodos Zener que se dispone son estos que se encuentran acá a continuación. Elegir un componente que responda y diseñar el circuito. Ahí está la solución, ¿verdad? Si se abre la carga por el Zener, ¿verdad?, irán 105 miliamperios y una corriente de impedancia máxima de 78 miliamperios. No podría funcionar y se quemaría, se estropearía y no lo resistiría. Okay. Si la impedancia S2, veamos si es suficiente esa corriente. La peor suposición es que la corriente línea, la máxima, sea de 100 miliamperios. Ay, concha, se me roba. Y soporta hasta 294 miliamperios. Si valdría el S2 es el adecuado. Ahora elegiremos la resistencia R. Tenemos dos puntos muy importantes, bueno, para analizarlo. Peligro de que el Zener se quede sin corriente, sus posiciones críticas desde ese punto, ¿verdad? Aquí están los demás ejercicios. Y por último, bueno, las dos rectas son paralelas, los demás puntos están entre esas dos rectas paralelas. Aquí está el ejercicio, se puede observar en pantalla. Y bueno, como conclusión, un regulador de voltaje es un dispositivo eléctrico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión contra fenómenos como sobrevoltajes, caídas de tensión y variaciones de voltaje, muy utilizada en diversos ámbitos de trabajo y se encuentran en los dispositivos con los cuales trabajamos en el día a día, ya sean computadoras, laptops, teléfonos, entre otros. Son muy comunes verlos en procesos industriales y sistemas de controles. En conclusión, son dispositivos que se encuentran en todo lo que realizamos en el día a día y bueno, sin su mera existencia fuera insustentable los comercios como la vida misma. Muchísimas gracias.